Esto pasó hace un poco más de 2 meses. Era mi primer otoño en la casa de campo que heredé de mi abuela. Tenía 34 años y había dejado atrás el bullicio de la ciudad para encontrar un lugar tranquilo donde trabajar como botánica. La casa estaba un poco descuidada, rodeada de un jardín que había visto tiempos mejores. Pronto me di cuenta de que el pueblo tenía su encanto, pero todos hablaban en susurro sobre cosas raras que sucedían en el bosque. Nunca he dejado de pensar en eso. Todo parecía normal al principio. Desempacaba mis cosas en un silencio que me hacía sentir cómodo. Empecé a observar la flora, pero algo en el aire era extraño. Las hojas caídas parecían murmurar secretos. En mi segunda noche, cuando estaba terminando unas anotaciones, escuché un crujido fuera. Miré por la ventana y vi una sombra moverse rápidamente entre los árboles. No estaba seguro de lo que había visto, así que traté de ignorarlo. Pero mi curiosidad me llevó a salir. El aire era frío y me dio un escalofrío, pero no había nada, solo silencio. Los días pasaron, los árboles se volvieron más desnudos, y noté algunas piedras con símbolos extraños. No eran letras que conociera. Cada mañana me despertaba con murmullos en la distancia, sonidos que desaparecían cuando intentaba escucharlos. Me inquietaba pensar que otras personas del pueblo habían desaparecido. Fui al mercado local y todos hablaban de accidentes. Yo no estaba tan seguro. Cuando salía a caminar, sentía que algo me observaba. Había momentos en los que un escalofrío recorría mi espalda. Ya no era solo la naturaleza a mi alrededor, había algo más. Los murmullos al caer la noche se hacían más claros, casi podían haber estado llamando mi nombre. Me preguntaba si todo estaba relacionado con los rumores que había escuchado. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un golpe en la puerta. Salí despacio, sin saber si quería ver lo que había. La oscuridad me envolvía y la casa crujía. Cuando llegué a la entrada, no había nadie. Mi corazón latía con fuerza y sentí un pánico que no podría explicar. No sabía si estaba solo. Entonces escuché una voz susurrar: «¿Por qué estás aquí?». Me giré y vi una figura borrosa. No podía distinguir qué era, pero el terror me recorrió. Era como si algo o alguien quisiera que me quedara. En ese instante, una pregunta atravesó mi mente: ¿por qué? La figura se desvaneció, pero el miedo permaneció. Aún no entiendo lo que viví en esos días. A veces siento que el bosque me llama, que los murmullos todavía resuenan. Quiero creer que todo fue producto de mi mente, pero algo dentro de mí sabe que hay más en esta casa de lo que parece. Aún queda un misterio sin resolver, un eco de aquel susurro que nunca dejaré de escuchar. Tomé una decisión. Tenía que averiguar la historia detrás de esa voz y lo que estaba sucediendo en el bosque. Caminé hacia el mercado local, donde los habitantes parecía esquivar la mirada. Era como si supieran más de lo que querían compartir. En un rincón vi a un hombre mayor, conocido como Don Carlos. Era el único que hablaba en voz alta sobre el bosque en lugar de susurrar. Cuando se acercó, le pregunté sobre las desapariciones. «El bosque lleva un tiempo reclamando lo que es suyo», dijo, con un tono grave. «No es un lugar para los curiosos. Algunos han desaparecido porque no escucharon las advertencias». Mis manos temblaron. Hablaba como si el bosque tuviera voluntad propia. Sin querer, recordé las piedras con símbolos extraños que había visto. Decidí que necesitaba volver allí y examinarlas más de cerca. Esa tarde me armé de valor y me dirigí a la entrada del bosque. El aire se volvió más frío a medida que avanzaba. ¿Qué esperaba encontrar? No lo sabía. A cada paso, el silencio se convirtió en un susurro, como si el bosque intentara hablarme. La primera piedra apareció, cubierta de musgo. Los símbolos bailaban ante mis ojos, extraños e incomprensibles.
Me agaché para tocarlos, y al instante sentí una electricidad recorrer mi piel. Fue en ese momento que me di cuenta de que no estaba solo. Una sombra se deslizó entre los árboles, pero esta vez una forma más clara comenzó a emerger. Era la figura que había visto en mi casa. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Y de repente la voz flotó en el aire de nuevo, pero esta vez claramente, resonando en mi mente. ¿Qué estás buscando? Traté de responder, pero no pude articular palabra. En cambio, la figura pareció acercarse más, y ahí fue cuando vi su rostro. Era una mujer, pero su piel tenía un tono grisáceo. Sus ojos eran vacíos como pozos, no reflejaban luz. Su mirada prendió una antorcha de terror en mi interior. El viento sopló con fuerza, trayendo consigo un murmullo ensordecedor. «Deberías marcharte», dijo la figura. Su voz era inhumana, como un eco de algo que ya había pasado. Con cada palabra, el aire se volvía más pesado, como si el bosque mismo intentara proteger un secreto oscuro. Sin poder resistirme más, di un paso atrás y en mi intento de escapar tropecé y caí al suelo. Miré hacia atrás y vi cómo la figura se desvanecía entre los árboles, pero el murmullo persistía, burlándose de mí. Corrí, saltando ramas y raíces, hasta que finalmente logré salir del bosque. Cuando llegué a casa, temblaba. Me senté en la cocina, intentando procesar lo que había visto y oído. No podía ignorar lo que había vivido. El bosque estaba lleno de secretos, y yo no podía huir de ellos. Entonces me percaté de que la ventana estaba entreabierta. Una brisa fría entró con un silencio perturbador. Me giré y ahí, en el borde de mi visión, vi una figura asomándose. Era borrosa, pero estaba segurísimo de que me miraba a través del cristal. El eco de «¿Por qué estás aquí?» resonó en mi mente. Aquel misterio estaba más cerca de lo que pensé. Sin darme cuenta, este era solo el comienzo de algo mucho más profundo, y mi vida nunca volvería a ser la misma. Capítulo 3. No dormí bien esa noche. Las sombras en mí ahora se sentían más profundas, más llenas de secretos. La imagen de la mujer gris y su mirada vacía se repetía en mi cabeza como una melodía inquietante. Temí que tal vez la ventana no estaba lo suficientemente cerrada. Cada crujido de la casa resonaba en mi mente, alimentando mis miedos. Decidí que necesitaba respuestas. La mañana llegó con un cielo aún más gris que el día anterior. No era el clima ideal para salir, pero no podía seguir encerrado en mi propia ansiedad. Desayuné apresurado y me dirigí al mercado nuevamente. Esta vez necesitaba hablar con más personas, obtener más información. Busqué a don Carlos, pero no estaba. En su lugar me encontré con Emilia, la dueña de la tienda de antigüedades. La conocía de vista, pero nunca había tenido una conversación real con ella. Me acerqué y le conté sobre lo que había visto en el bosque. Su reacción fue inmediata. Sus ojos se agrandaron y por un momento pareció asustada. «Tienes que tener cuidado», dijo con voz baja. «Hay cosas en ese bosque que no puedes comprender. La gente habla sobre rituales, sacrificios. El equilibrio entre este mundo y el otro es muy frágil». Ciertamente no me ayudaba a calmar mis nervios. Sentí que cada palabra de Emilia pesaba más en mi pecho. Pero había algo más en sus ojos. Era como si ella supiera más de lo que decía. «¿Qué tipo de rituales?», le pregunté, incapaz de contenerme. Emilia miró a su alrededor antes de responder en un susurro. «La leyenda dice que hay seres que dormían en paz hasta que el bosque fue profanado.
Algunos creen que ciertas piedras son portales. No son solo símbolos, son puertas a otros lugares. La mujer que viste tal vez sea una guardiana. No podía procesar lo que decía. Las palabras de don Carlos resonaban y giraban en mi cabeza. El bosque lleva un tiempo reclamando lo que es suyo. ¿Qué significaba eso realmente? Salí de la tienda tambaleándome, tratando de ordenar mis pensamientos. Caminé hacia el bosque otra vez, decidido a encontrar respuestas, pero este impulso venía acompañado de un creciente terror. Las advertencias de don Carlos y Emilia no se podían ignorar. Al llegar a la entrada del bosque, mi corazón latía fuerte. La claridad del día parecía desvanecerse con cada paso que daba. Volví a las piedras, a los símbolos que me habían atraído la primera vez. Cuando llegué, las piedras parecían diferentes. Los símbolos eran más claros, brillaban con un extraño fulgor. Me acerqué, mi mano temblorosa alcanzando una de ellas. En ese momento, el viento susurró en mis oídos. ¿O era la voz de la mujer? ¿Por qué regresaste?, preguntó, clara y directa. Esta vez el eco me atravesó como un rayo. Busco respuestas, musité, esperando que eso fuera suficiente. El susurro se intensificó y los símbolos comenzaron a brillar con más fuerza. Me sentí atrapado. ¿Qué estaba a punto de suceder? Entonces una sombra se movió entre los árboles y un escalofrío recorrió mi espalda. Tu curiosidad tiene un precio, dijo la voz, resonando en el aire mientras el viento arremetía a mi alrededor. Me di la vuelta, pero ya era demasiado tarde. La sombra estaba más cerca y no podía escapar. Mi respiración se detuvo en seco y me di cuenta de que este encuentro era inevitable. La búsqueda de respuestas había abierto una puerta que no podía cerrar. Algo se acercaba y su presencia era innegable. Capítulo 4. La sombra se materializó ante mí, tomando forma. Era una figura alta y delgada, pero no podía ver su rostro. En lugar de eso, solo había un manto oscuro que la envolvía, como si el mismo aire a su alrededor absorbiera la luz. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y el miedo me paralizó. ¿Quién eres?, logré articular, mi voz casi un susurro. La figura no respondió de inmediato. En su lugar, se inclinó levemente hacia mí, como si examinara mi esencia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Has cruzado una línea que no comprendes», dijo al fin, su voz resonando como un eco distante pero claro. Los humanos siempre se sienten atraídos por lo desconocido, pero pocos están preparados para enfrentar lo que encuentran. Su voz tenía un tono casi melodioso que contrastaba con su apariencia ominosa. Quería retroceder, correr tan rápido como pudiera, pero mis pies parecían pegados al suelo. La verdad es que no tenía idea de lo que había desatado. Sabía que lo que había visto en el bosque iba más allá de cualquier historia. «No vine aquí para causar problemas», contesté, tratando de sonar más valiente de lo que realmente estaba. «Solo quería entender». Entender no es suficiente. Hay un costo por lo que has despertado. Serás parte de esto, ya quieras o no. Las palabras de la figura me aterrorizaban. ¿Qué hablaba? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, la sombra se movió rápidamente, desapareciendo entre los árboles como si fuera parte del viento. Mis piernas finalmente respondieron y di un paso atrás, manteniéndome al borde del pánico. Miré a mi alrededor. El bosque ahora parecía más oscuro. Los árboles eran altos y amenazantes, y el aire se sentía denso, como si estuviera bajo una presión inaguantable. Recordé las advertencias de don Carlos y Emilia, y el peso de sus palabras volvía a caer sobre mí.
El equilibrio entre los mundos se había roto, y yo había sido el intruso. De repente, el murmullo del viento pareció transformarse en susurros. Sonaban como voces, mezcladas, hablando en un idioma que no entendía. Sentí un escalofrío nuevo, al darme cuenta de que no estaba solo. Algo más había despertado. «Demonios, ¿qué hice?», murmuré para mí mismo, mientras retrocedía hacia la salida del bosque. Pero al darme la vuelta, vi que frentes a las piedras sagradas, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, como si estuvieran convocando algo. En medio de mi confusión, recordé la advertencia de Emilia sobre las piedras como portales. ¿Y si eso era lo que había hecho al acercarme? La figura, la voz, todo esto estaba conectado. Un latido extra en mi pecho me hizo darme cuenta de que el tiempo se me estaba agotando. Comencé a correr, empujando mis miedos y dudas a un lado. Solo quería salir de ese bosque. Pero mientras corría, las sombras parecían moverse conmigo, como si quisieran atraparme. Aumenté la velocidad, mis piernas ardían. Cada vez que creía que estaba a salvo, una voz me llamaba, recordándome el precio que tendría que pagar. Entonces, al instante, todo se oscureció. No fue solo la luz del día desvaneciéndose. Era como si el bosque hubiera caído por completo en la penumbra. Caí de rodillas y comprendí que lo que había despertado no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Y en ese momento vi algo en el suelo, un símbolo, uno de los que estaba en las piedras. Brillaba intensamente. Me sentía atraído hacia él, pero sabía que eso solo me llevaría más allá de la línea que no debía cruzar. Sin embargo, la sensación de que estaba destinado a entender, a descubrir qué vendría después, se hacía más fuerte. Levanté la vista, y un nuevo temor me invadió. No estaba solo, no solo en el bosque, sino también dentro de mí. Algo brotaba, y no sabía si iba en busca de respuestas o si buscaba venganza. Capítulo 5. El pulsar del símbolo en el suelo me atrajo con una fuerza que no podía resistir. Sentí que vibraba bajo mis dedos y algo dentro de mí respondió, como si un antiguo instinto despertara. Pero el miedo me paralizaba, no podía acercarme, a pesar de que cada fibra de mi ser me instaba a descubrir su significado. Mirando a mi alrededor, no sabía cuántas sombras se movían a mi alrededor, susurros formándose en el aire. Pero esta vez las voces sonaban más claras. Eran fragmentos de palabras en un idioma que no reconocía, pero la urgencia en su tono era palpable. Me estaba llamando, o tal vez advirtiéndome. «¡Vete!», grité, mi voz resonando en la oscuridad. Al instante, las voces se silenciaron, como si comprendieran mi miedo y decidieron darle un respiro. Pero esa paz era temporal, y pronto una nueva sensación de presencia me envolvió. De repente, la sombra apareció de nuevo, no distante, sino a unos pasos frente a mí. Esta vez, su manto parecía fluir como si estuviera hecho de la misma oscuridad. No intenté hablar, sabía que no serviría de nada. Sin embargo, me dejó ver un destello en su interior. Un ojo, pequeño pero aterrador, que me observaba con atención. «¿Creías que podrías escapar?». Su voz era una mezcla de eco y susurro, y sentí una punzada de desesperación en mi pecho. «¿Qué quieres de mí?», logré articular mientras el miedo apretaba mi garganta. Cada palabra que salía de mis labios sonaba vacía, una súplica en medio de un caos. La figura avanzó, y yo retrocedí, cayendo sobre el símbolo, su luz llenándome momentáneamente de calor. «No podemos permitir que crucen el límite. Tú lo has cruzado, y ahora serás nuestro intermediario». La revelación golpeó mi mente con la fuerza de un trueno. «Intermediario». Sentí que una parte de mí comenzaba a desvanecerse.
Mi conexión con la realidad se tambaleaba y, de repente, comprendí que estaba atrapado en un juego que no comprendía completamente. Pero necesitaba respuestas. ¿Por qué yo?, pregunté con un hilo de voz. Porque fuiste tú quien buscó lo desconocido, quien sintió curiosidad. La curiosidad tiene un precio. La sombra se acercó aún más, como si cada paso que daba engullera más luz. Pero todo tiene un camino, y ahora tu camino se entrelaza con el nuestro. De un salto me levanté. Sabía que no podía quedarme ahí, debía salir. Pero cuando miré hacia atrás, el símbolo seguía resplandeciendo, y comprendí que debía tomar una decisión. ¿Acercarme a él y aceptar lo que era? ¿O huir y correr el riesgo de perderme para siempre en la oscuridad del bosque? Las voces comenzaron a aumentar, creando un coro ensordecedor. El miedo y la duda se entremezclaban. Sin pensarlo, me volví a la sombra, desafiándola. «No seré tu mensajero», grité, aunque mi voz temblaba. Pero la respuesta vino rápido y como un rayo. Una ráfaga de viento me empujó hacia atrás, y el miedo se apoderó de mí, cuando vi que un río de sombras emergía de los árboles, avanzando con mala intención. Al caer de rodillas supe que mi tiempo estaba terminando, que debía decidirme. «Elegiste mal». La voz de la figura se tornó en un susurro mientras todo se volvía a oscurecer. Y entonces un destello de luz cortó la negrura. Una figura familiar apareció al borde de mi visión. La última imagen que grabé en mi mente fue un rostro conocido, un lado de esperanza en medio del caos, antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad. Capítulo 6. Desperté de golpe, el corazón golpeando en mi pecho. Estaba tirado en el suelo, cubierto de hojas crujientes y barro, frío. Abrí los ojos y el primer objeto que vi fue un tronco de árbol, cubierto de musgo. La luz del sol atravesaba las ramas, dibujando patrones en el suelo. Pero, ¿dónde estaba? El eco de susurros todavía reverberaba en mi mente. Me senté, intentando recordar lo que había pasado. La sombra, el símbolo, la figura familiar. Miré a mi alrededor, buscando respuestas. El bosque estaba silencioso, demasiado silencioso. Las sombras danzaban entre los árboles, pero no había rastro de lo que me había asustado. Una extraña sensación de angustia se apoderó de mí. No sabía si estaba a salvo. Me levanté, aturdido, sintiendo la tierra húmeda bajo mis pies. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando un pensamiento me asaltó. ¿Era real todo lo que había vivido? ¿O simplemente una pesadilla? Pero la marca de barro en mis manos y el latido de mi corazón me decían que esto era la realidad. Presioné mis manos contra mis rodillas, tratando de controlar la respiración. Entonces recordé a la figura. Ella era mi hermana, Clara. Búsquedas sin fin y noches perdidas. Ella siempre estaba ahí. Y repentinamente se me ocurrió que quizás había una forma de encontrarla. Si estaba aquí, tal vez era más que un simple espectro. Empecé a alejarme de aquel lugar, tratando de orientarme. El bosque parecía cambiar, los caminos se llenaban de sombras cada vez que giraba en un ángulo. La adicción a lo desconocido había tenido su precio, y ahora debía enfrentarlo. Lo que sea que había cruzado de un mundo a otro, estaba ansioso por recuperarme. No pasó mucho tiempo antes de escuchar otro sonido, un susurro que se rompió contra el silencio como el crujir de una rama. Volté de inmediato. La figura emergió entre los árboles y mi corazón se detuvo. «Clara», susurré. Era ella, pero no se veía igual. Su mirada encontró la mía, pero había una tristeza en sus ojos. La luz que solía iluminar su rostro ahora parecía opaca.
Algo en su ser había cambiado, y un gran vacío se apoderó de mí al darse cuenta de que no todos los que cruzan el límite regresan sin llevar consigo algo más. «No te acerques», dijo, su voz temblorosa. Dar un paso hacia adelante fue como intentar mover una montaña. «He estado buscándote. ¿Qué te ha pasado?» Me miró con una mezcla de amor y desesperación. «No puedes quedarte aquí. El bosque no es lo que parece. Ellos». Su voz se ahogó. Tendía su mano hacia mí, pero se detuvo antes de alcanzarla. La vi retroceder, enredada en sombras que la rodeaban. «¡Clara!», grité, extendiendo mi mano hacia ella. En ese instante, el suelo comenzó a temblar y la luz del bosque pareció apagarse por completo. Respiré hondo. Las sombras regresaban, más agresivas, más numerosas. Sentí que mi tiempo se agotaba una vez más. Clara luchaba, y yo estaba atrapado entre dos mundos, empujado por una fuerza que no comprendía. «No puedes cruzar de nuevo, es lo que ellos quieren», dijo ella, sus palabras salpicadas de angustia. En un parpadeo, su figura fue tragada por las sombras que se estiraban hacia mí. «¡Clara!», grité, extendiendo mi mano hacia ella. En ese instante, el suelo comenzó a temblar y la luz del bosque pareció apagarse por completo. Respiré hondo. Las sombras regresaban, más agresivas, más numerosas. Sentí que mi tiempo se agotaba una vez más. Clara luchaba, y yo estaba atrapado entre dos mundos, empujado por una fuerza que no comprendía. «No puedes cruzar de nuevo, es lo que ellos quieren», dijo ella, sus palabras salpicadas de angustia. En un parpadeo, su figura fue tragada por las sombras que se estiraban hacia mí. Todo se marchitó, y su voz se desvaneció en el aire. El bosque empezó a retumbar, la oscuridad se cernía sobre mí. Una decisión urgente se presentó ante mí. ¿Debería seguir adelante, arriesgando lo poco que sabía sobre este lugar, o regresar y perder a Clara para siempre? Mientras la luz se desvanecía, supe que la elección que estaba a punto de hacer cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 7. El retumbar del suelo se intensificó y la oscuridad se acercaba cada vez más. No podía quedarme de pie allí, paralizado por la indecisión. Antes de que pudiera pensar, giré sobre mis talones y corrí hacia el camino que había tomado al llegar. Las sombras se movían, cruzándose entre los árboles con una rapidez inquietante. Cada paso sentía como si el suelo me desafiara. Las ramas crujían a mi alrededor y el aire frío se volvió más denso. Pensaba en Clara, en cómo su voz se había apagado tan rápido. «No te acerques», había dicho. Pero mi instinto me decía que debía seguir adelante, encontrarla. ¿Qué era esto? ¿Un refugio o un laberinto mortal? Al avanzar, entré en una pequeña clearing, un claro estrecho donde la luz apenas penetraba. En el centro había algo que me llamó la atención. Un círculo trazado en el suelo con piedras y hojas, marcado con el mismo símbolo que había visto en mis sueños. Me detuve, sintiendo que había algo escondido dentro de ese círculo. Un grupo de figuras emergió lentamente entre los árboles. Eran como sombras corpóreas, pero a medida que se acercaban, pude distinguir características. Sus miradas eran vacías, profundas, como si hubieran visto más de lo que un mortal debería. La terrorífica comprensión se apoderó de mí. Eran las almas atrapadas en este bosque. Ahí fue cuando lo vi. Algo brillando oscuro en el centro del círculo, oscuro como el abismo, pero emanando una luz extraña. Era un trozo de piedra, un fragmento del símbolo, rodeado de un momento de inminente peligro. La voz de Clara resonó en mi mente. «Ellos no quieren que cruces». Las figuras avanzaban, sus manos extendidas hacia mí, como queriendo apresarme. No,
No podía permitir que eso sucediera. Tomé una decisión instintiva. Corrí hacia el círculo, con la esperanza de que ese fragmento de piedra me ofreciera una salida, quizás una forma de regresar. Cuando mis pies tocaron el trabajo en el suelo, sentí que el aire se electrificaba. El círculo comenzó a vibrar y las sombras se detuvieron abruptamente. Miré hacia atrás y una de las sombras se detuvo muy cerca de mí, una cara emergiendo de la oscuridad. Era Clara, o al menos su reflejo distorsionado por la tragedia y el dolor. «¡Déjalo!», gritó, pero su voz sonaba a través de filtros de angustia. La piedra brilló, las figuras comenzaron a disolverse, pero Clara seguía atrapada. Tendí la mano hacia ella, pero era como si una barrera invisible me separara. Entonces una presión envolvente me hizo tambalear y el mundo se volvió borroso. Sentí un dolor punzante en mi pecho. La luz de la piedra se intensificó, abrumándome en su calor. Era una oportunidad, pero también un riesgo. Mis pensamientos se atropellaban. ¿Debería quedarme y pelear por Clara o arriesgarme a perderme en la oscuridad al intentar escapar? Era ahora o nunca. Con un último esfuerzo, extendí mi mano hacia el brillo. «No sin ti», murmuré, mientras la luz estalló alrededor de mí. De repente, todo se apagó. Todo excepto el eco de su voz, resonando en mi mente. «No puedes cruzar». Entonces comprendí que mi viaje estaba lejos de haber terminado. Capítulo 8. Desperté en un lugar distinto, pero el terror aún me acompañaba. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el aire seguía siendo denso, la misma sensación que había dejado atrás al cruzar el círculo. Estaba en el mismo bosque, pero parecía diferente, más sombrío. Los árboles eran más altos y sus ramas crujían como si se burlaran de mí. Me levanté con dificultad, aún aturdido. La piedra había desaparecido, y con ella cualquier sensación de seguridad. Unos pasos resuenan detrás de mí. Volté rápidamente, pero no había nadie, solo un silencio inquietante. Algo no estaba bien. Este lugar pulsaba con una energía extraña que agitaba mi corazón. Comencé a caminar, mis pies desgastando la hojarasca, cuando noté algo que brillaba a lo lejos. Me acerqué, mis esperanzas cobrando vida, pero al llegar descubrí que se trataba de un pequeño espejo roto y cubierto de tierra. Lentejuelas de luz se reflejaban en pedazos, y al ver mi propio rostro, la horrorosa verdad me golpeó. Había cambiado. Mis ojos eran más oscuros, como si algo hubiese robado parte de mi alma. De pronto escuché susurros, voces que se entremezclaban en el viento, llamándome por mi nombre. «No respondas», pensé, «no deben saber que estás aquí». Pero mis pasos se arrastraban involuntariamente hacia el sonido. Era un impulso incontrolable. Al seguir el eco, llegué a un claro, el mismo sitio donde había encontrado la piedra. Pero ahora el círculo estaba vacío. En su lugar, una figura se dibujaba en la distancia, encorvada y vagamente familiar. Me acerqué lentamente, el corazón en la garganta. Al mirar de cerca, reconocí esa silueta. Era Clara, pero no era la misma. Su cuerpo parecía etéreo, como una sombra mordida por el tiempo. «Vine a buscarte», dijo, su voz temblando y rasgada, como un eco distante. «¿Clara?», pregunté, casi con desesperación. «Estoy aquí». «No puedes estar aquí», respondió, su mirada perdida en la inmensidad del bosque. «Este lugar se alimenta de tu miedo. Tienes que alejarte». «Pero pensé que estabas atrapada, que estaba aquí para ayudarte». Sus ojos se oscurecieron aún más y su forma pareció desvanecerse momentáneamente. La sensación a mi alrededor se volvía más pesada.
No hay vuelta atrás, y ellos vienen, susurró, mirándome con pánico. Tienes que entender, hay un precio. Cada vez que cruzas, una parte de ti queda aquí. Detrás de ella, las sombras comenzaron a moverse, saliendo de entre los árboles. Se acercaban, tejían una red oscura que se cerraba a nuestro alrededor. Mi mente se agitó, pero el camino hacia atrás ya no estaba. «Clara, no te vayas», grité, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. Ella extendió su mano, pero el espacio entre nosotros creció rápidamente. Cuando intenté alcanzarla, sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies, como si el bosque quisiera escupirme. En un instante, su rostro se iluminó con claridad, y sus palabras resonaron en el aire. «No mires atrás». Con eso se desvaneció, y las sombras, ahora más cercanas, comenzaron a gritar mi nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi columna, mientras corría en dirección opuesta al eco de su voz. Las ramas desgarraban mi piel, cada sombra parecía alargarse, tratando de atraparme. Sabía que debía encontrar otra forma de salir de este lugar. Pero, ¿qué podría hacer si Clara ya no estaba conmigo? La figura oscura de detrás se movió con más prisa, y supe que ya no tenía más tiempo. Me devolví, buscando algo que pudiera ayudarme, y mis ojos se posaron en un destello entre la maleza, algo más brillante que la luz de la luna en el claro. Estaba decidido, haría lo que fuera necesario. Con cada grito resonando en mis oídos, me lancé hacia la luz, sin tener idea de lo que podría encontrar. Capítulo 9. La luz brillante era como un faro en medio de la oscuridad, lo que pensaba que era una salvación. Cuando llegué al destello, vi que era un pequeño altar que se alzaba entre las raíces de un árbol inmenso. Estaba decorado con extraños objetos, piedras pulidas, un cuenco invertido lleno de tierra y en el centro un cristal que parecía vibrar con una energía propia. Un extraño impulso me llevó a tocar el cristal. Inmediatamente una corriente helada recorrió mi brazo, pero la desesperación me hizo ignorar el frío. Cerré los ojos y grité con todas mis fuerzas, pidiendo ayuda, no solo para mí, sino también para Clara. Sentía que el bosque respondía, como si los susurros se unieran a mi llamado. Entonces el aire se volvió denso. Pude escuchar el crujir de las sombras acercándose, su furia palpable en el ambiente. Sentí mis rodillas temblar, pero logré mantenerme de pie. En ese altar, el cristal comenzó a latir, pulsando en sincronía con el latido de mi corazón. «¡Sal de aquí!», gritó una voz que resonaba en mi mente. No era Clara, era algo más oscuro, algo que quería que me fuera. Pero yo seguí sosteniendo el cristal, sin saber si esto me ayudaría o me condenaría. Las sombras ahora se arremolinaban alrededor de mí, formando caras distorsionadas que se burlaban. Me sentí atrapado entre lo real y lo que quería ser. En un acto de desesperación, levanté el cristal hacia el cielo, y de él brotó una luz intensa que hizo que las sombras retrocedieran. «¿Qué eres?», pregunté, aunque sabía que no podía esperar respuesta. La luz se volvió más brillante, inundando el claro. Por un momento, las sombras se tornaron en cenizas y el bosque pareció respirar. Sentí que algo se removía dentro de mí, algo que había estado oculto. Pero antes de que pudiera asimilarlo, una sombra más grande surgió detrás de mí. Era imponente, una figura oscura que se erguía como una muralla. «¡Detente!», rugió, su voz resonando en el aire como el retumbar de un trueno. Ante esa amenaza, la luz del cristal titiló, como si dudara. Las ramas del árbol comenzaron a desvanecerse, y el altar retumbaba bajo mis pies. No sabía cuánto tiempo podía sostener este ímpetu. Era ahora o nunca. Con todas mis fuerzas, grité una última vez el nombre de Clara. Su imagen y ese último momento juntos llenaron mis pensamientos.
Entonces el cristal brilló con tal intensidad que me cegó. Sentí el suelo desaparecer debajo mis pies y el viento me envuelve en una espiral de energía. En ese instante algo me atravesó, como un hilo invisible que conectaba mi esencia con el bosque. Cuando volví en mí, ya no estaba en el claro. Parpadeé, intentando ajustar la vista. Todo a mi alrededor era nuevo, familiar, pero diferente. Un campo amplio y dorado se extendía ante mí, sin sombras. Pero en el fondo sabía que este lugar pueda ser parte del mismo laberinto. Al mirar hacia atrás, el bosque se mantenía distante, pero la figura oscura estaba aún allí, atenta. Mi corazón se hundió en la incertidumbre. Sin Clara, sabía que mi lucha no había terminado. Con la inquietante sensación de ser constantemente observado, me decidí a seguir adelante. No tenía idea de a dónde iba, pero la única opción que tenía era continuar. Sin embargo, antes de perderme en la distancia, noté algo en el suelo. Un pequeño objeto brillaba por sí solo entre la hierba alta. Agachándome, descubrí que eran las pequeñas semillas de las piedras que había visto en el altar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo dentro de mí decía que este descubrimiento podría cambiarlo todo. Me acomodé las manos, sintiendo el pulso de la tierra. Estaba a punto de aprender que cada paso podría ser una trampa escondida en la maleza, y que la lucha por salvar a Clara apenas comenzaba. Capítulo final. Los días pasaron en ese campo dorado, pero la sensación de que algo oscuro me acechaba nunca me abandonó. Las semillas que había encontrado se convirtieron en mi enfoque. Atrapadas entre mis dedos, parecían retumbar con energía, como un recordatorio constante del bosque que había dejado atrás. Sin Clara y con el eco de aquellas sombras, mi vida se tornaba en una secuencia de preguntas sin respuestas. Decidí comenzar a experimentar con aquellas semillas. Planté algunas en la tierra fértil, siguiendo una intuición profunda. Con cada brote que emergía, un rayo de esperanza brillaba dentro de mí. Pero a su vez, un miedo profundo me incitaba a no perder el foco. Deseaba que estas plantas me dieran pistas sobre mi hermana, sobre el original misterio del bosque. ¿Realmente había alguna forma de rescatarla? El viento comenzó a soplar, trayendo consigo ecos lejanos. Recordé aquellas voces que me llamaban, parpadeando en mis recuerdos, susurros mezclados con la risa de la mujer gris. Sin querer, seguí esos murmullos, llevándome a un claro que parecía conocido. La tierra radiaba un aura inquietante, donde el aire se sentía pesado. En su centro encontré el mismo altar que había visto antes, pero no estaba vacío. Un brillo suave emergía de su interior. Me acerqué, sintiendo cómo el corazón se me aceleraba con cada paso. En el altar, las sombras de los símbolos danzaban como si fueran seres vivos. Extendí mi mano para tocar el cristal que había estado en su centro la última vez, pero era solo un eco de lo que había sido. En cambio, un nuevo objeto se erguía ahora, un espejo, reflejando la luz del sol, pero también una sombra en mi interior. Era como si la esencia misma del bosque me observara, esperando una respuesta. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con voz temblorosa. El espejo comenzó a vibrar. Imágenes distorsionadas fluyeron a través de él. Clara, en el bosque, llamando con desesperación. La vi atrapada, su mirada clamando por liberación. «No puedes dejarme aquí», decía en silencio, mientras el eco de sus palabras impregnaba el aire. Entonces, la figura oscura apareció frente a mí. Era un ser monumental que absorbía la luz. En su mirada vi la ambigüedad misma de su existencia. Me di cuenta que era un guardián, atado al bosque y su misterio. «¿Buscas respuestas o redención?», preguntó. Su voz profunda resonó, como un eco distante. «Deseo liberar a mi hermana.
No puedo dejarla allí, respondí, con la determinación que aún ardía en mí. Cada cruzar de umbral lleva consigo un precio. Si eliges liberarla, te enfrentarás a tus propios miedos. El deseo por regresar puede llevarte a la perdición. Las palabras resonaron en mi mente mientras miraba a través del espejo nuevamente. Clara estaba en peligro. El bosque había esperado mi curiosidad y ahora se burlaba de mis acciones. Sentía que estaba atrapado entre dos mundos. El guardián se acercó, como si supiera que mi elección se acercaba. Finalmente, comprendí que una parte de mí anhelaba quedarme, conectar con lo que había despertado en este lugar, y otra parte hacía lo imposible para regresar. El dilema crecía y me llenaba de tristeza. Abrí la mano y las semillas brillaron en mi palma. Eran más que potenciales, eran la esperanza de oportunidades. Cuando atravieses el umbral esta vez, recuerda, encontrarás lo que buscas, pero no sin coste, advirtió el guardián. Con un último vistazo al espejo, dispuesto a enfrentar el abismo, tomé la decisión de seguir adelante. Mientras lo hacía, algo comenzó a erguirse en mí como una voz, un recuerdo de cada encuentro que había tenido. Me empujó hacia la oscuridad y la luz al mismo tiempo. Cruzar esa línea se sintió inevitable. Lo siguiente que supe es que todo se retorció a mi alrededor. Una energía caliente atravesó mi ser, y vi cómo las sombras se fundían y se convertían en luz. La confusión se desvaneció mientras emergía del otro lado. Encontré mi camino de regreso al bosque, pero esta vez era diferente. El aire era denso, cargado de una historia que ya no me pertenecía. Las sombras estaban ahí, pero al lado de ellas la forma de Clara emergió lentamente, con la mirada más clara que nunca. «No me olvidaste», dijo con una sonrisa triste a la vez esperanzosa. Y mientras nos mirábamos a los ojos, supe que este capítulo aún no había terminado. La búsqueda por entender el ecosistema en el que estábamos atrapados apenas comenzaba, junto con las sombras que nunca dejarían de acechar. ¿Fueron nuestras decisiones un eco de nuestras decisiones o una promesa de liberación? Nunca lo sabría, pero estaba lista para enfrentar la próxima fase de nuestro desafío, una que siempre estuvo más cerca de lo que creí.